Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi curso de Svelte. En este vídeo vamos a hablar de reactividad, que es probablemente la herramienta que contiene Svelte que marca la diferencia más grande con respecto al resto de frameworks o librerías de JavaScript que puedes encontrar por ahí afuera. Pues nos vamos al código y bueno, partíamos del archivo inicial de este de Lola Mundo que conteníamos en los vídeos anteriores. Voy a borrar esto porque no me va a hacer absolutamente falta y voy a empezar poniendo aquí un button al cual le voy a abrir aquí corchetes para meter una variable y voy a declarar una variable que se llame número, a la cual le voy a dar el valor 0. Y a este button le voy a dar de texto el valor de dicha variable. Por lo tanto tenemos aquí este button que ahora mismo, si yo cliqueo, no hace absolutamente nada. Si escribo on click, estoy añadiendo un evento a este button, de manera que este button cada vez que haga un clic va a reaccionar en función del estamento o función que yo escriba aquí dentro de mis corchetes. Yo voy a escribir aquí una función que se llame handle click y dentro de mi bloque de JavaScript voy a escribir dicha función, la cual no le pasará parámetros, y lo que voy a hacer es que dicho número va a aumentar su valor en una unidad cada vez que yo haga clic sobre dicho botón. Y nos vamos al navegador y vemos que nuestro botón va a reaccionar cada vez que hagamos clic. Si te fijas detenidamente, es bastante complicado actualmente encontrar una sintaxis más sencilla que esta en frontend para realizar dicho efecto. A ver, podríamos simplificar esto un poco más, es decir, yo podría eliminar esta función y en vez de colocar la función de esa forma, yo dentro de los corchetes, dado que eso es mi bloque de JavaScript, podría escribir una función de este tipo y dentro de mi paréntesis escribir el valor que yo quiero retornar de esa función. El efecto prácticamente es el mismo que teníamos anteriormente. Pues bien, ¿qué es reactividad? Reactividad es hacer que una variable reaccione en función del cambio de otra segunda variable. ¿Qué significa esto a efectos prácticos? Pues vamos a ver. Voy a hacer aquí algunos cambios. Voy a volver a la expresión que teníamos antes. Yo quiero poner esto de forma un poco más explícita. Y ahora justo debajo voy a añadir un párrafo con el siguiente contenido. Voy a crear una variable dentro de corchete a la que voy a llamar número doble y voy a poner aquí un párrafo en el que diga que el número doble es el doble de número. Probablemente estés intuyendo ya qué es lo que quiero hacer. Básicamente lo que quiero es que cada vez que hagamos un clic en este botón, aquí hagamos un display o mostremos cómo el mismo número que está aquí va aumentando y aquí pongamos el doble de dicho número. Para eso, Svelte escribe con esta sintaxis el término de reactividad y justo detrás vamos a poder declarar una variable. En este caso, la variable que yo voy a declarar es número doble. Y lo que voy a hacer es que número doble la voy a igualar a número por 2. Por tanto, en pantalla lo que vamos a ver, obviamente, es que cada vez que hagamos clic, este número irá aumentando como el doble de este número que tenemos aquí. Algo que debes de saber de suma importancia trabajando con Svelte es que Svelte no trabaja con Virtual DOM. Es decir, en Svelte no va a ocurrir lo que ocurre, por ejemplo, con React. Es decir, cada vez que el state o las variables de nuestro componente cambien, el componente se va a volver a renderizar. Eso no ocurre en Svelte. En Svelte es bastante más inteligente al respecto y lo que hace es simplemente modificar dicha variable que ha sido modificada por el concepto de reactividad. Este concepto de variables reactivas dentro de un propio componente lo podríamos usar para
pasar valores reactivos de un componente a otro mediante props. Voy a crearme un segundo componente al que voy a llamar triple.stealth, y dicho componente va a tener el siguiente contenido. Voy a crearme una pestaña de script en la que voy a definir un props que sea sportlet número, y dentro de este componente voy a poner este mismo contenido que hay aquí, pero lo voy a adaptar y voy a hacer lo siguiente. Voy a poner que en vez de número doble esto sea número triple, y aquí voy a cambiar la palabra doble por triple. Si yo quiero que este número reaccione con respecto a este, simplemente tendría que añadir dicha variable número triple como variable reactiva y decir que número triple es igual a número por 3. Si yo me vengo a mi componente raíz, ahora aquí yo podría escribir triple, importarlo gracias a la extensión que yo tenía instalada, y ahora paso como props la variable número. Es decir, esta variable número que está aquí, que varía con esta función, hace que la número doble reaccione en función de sus cambios, pero voy a pasarla dentro de este componente hasta aquí para que esta variable varíe también con respecto a la actualización de dicho props. Si nos vamos al navegador, lo que vamos a ver es que cada vez que yo haga clic en mi componente, pues en la primera frase voy a ver que este número es el doble de este y que este es el triple de este de aquí. Dentro de la sintaxis de reactividad, no solo tenemos que ceñirnos a devolver variables. Podríamos, por ejemplo, imprimir en la consola en función de los cambios que esta variable en su ciclo de vida realice. Entre corchetes podemos poner expresiones de JavaScript. Por tanto, otra opción sería poner condicionales, de forma que si este argumento varía, nosotros vamos a retornar una variable de forma dinámica. Loops es otra de las opciones, o bien funciones definidas como variable en donde su argumento va cambiando y este valor obviamente reacciona. Funciones asíncronas también es otra de las soluciones. Y una de las más útiles a mi juicio es cuando tengamos que definir variables que son propiedades de un objeto. Muchísima gente encuentra problemas cuando esto lo escribe de esta forma. Aquí siempre vamos a obtener un warning, siempre vamos a tener un aviso de que esto no funciona. La única manera de que esto realmente sea efectivo es poniendo toda la expresión dentro de paréntesis. Pues bien, yo creo que hasta aquí todo lo que respecta a reactividad queda visto. En un siguiente vídeo te voy a mostrar cómo trabajar y actualizar arrays y objetos dentro de un componente de Svelte. Te veo en el siguiente. Chao.